Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia del zorro y el oso. Cuento Lapón de 5 de febrero en la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Estaba una vez el zorro corriendo mundo y llegó a un camino para Jorris. Jorris son unos trineos lapones que se parecen a una barca y que van tirados por renos. Y empezó entonces el zorro a pensar, ¿y si me hago el muerto? Decidió tumbarse como si estuviera muerto sobre la huella de los trineos y entonces llegó un lapón de las montañas con un tiro de renos con trineos, atados uno detrás de otro. Cogió al zorro, lo metió en el último jorris, que iba cargado de pescado, y lo ató con cuerdas, y el zorro siguió haciéndose el muerto, pues se le había quedado las patas tiesas de frío. Pero en cuanto el hombre emprendió de nuevo la marcha, el zorro volvió a revivir, cortó a mordisco las riendas y el jorris se quedó atrás. Y así que el zorro entonces hizo un torbellino de nieve y cuando el hombre se dio cuenta de que había perdido un trineo, pues empezó a buscarlo. Pero el torbellino de nieve había borrado las huellas, así que el hombre no pudo encontrar su trineo. Y el zorro cogió entonces el pescado y se marchó de allí. Y entonces, un rato después, un oso se encuentra con el zorro, que iba cargado de pescado, y cuando estuvo frente a él le preguntó, ¿dónde lo has conseguido? Ah, he metido la cola ahí en el pozo de gente bien, y los peces se me han quedado ahí pegados en la cola, dice el zorro. ¿No puedes hacer que los peces se queden pegados también a mi cola? Preguntó el oso. Tú no podrás soportar lo que yo he soportado. Bah, ¿por qué no iba a poder? Bueno, pues entonces mete la cola en el pozo de gente bien. Dicho esto, el zorro acompañó al oso allí, a donde estaba el pozo, y le dice, Este es el pozo del que he sacado los peces. Y entonces el oso metió rápidamente la cola dentro del pozo. Y entre tanto el zorro estuvo deambulando un poco por los alrededores hasta que el oso, pues se le quedó la cola congelada dentro del pozo. Y entonces, en cuanto pensó que el oso tendría ya la cola completamente congelada, empezó a gritar, Venid, buena gente, venid con vuestras escopetas y vuestras lanzas, que el oso está husmeando para ver qué puede sacar de vuestro pozo. Y la gente llegó inmediatamente con escopetas y lanzas. Cuando el oso lo oyó, se levantó de un golpe y con las prisas, pues se rompió la cola. Y el oso, por su parte, se metió corriendo en el bosque y se escondió detrás del tronco de un pino. Y allí, pues, le dijo a su pata, ¿qué harás tú, patita mía, si me delatan? Pues correré lo más deprisa que pueda. ¿Y qué harás tú si me delatan, mi querida nariz? Pues seguiré olfateando hasta que estés muy lejos. ¿Y qué harás tú, oreja mía, si me delatan? Pues seguiré escuchando atentamente. ¿Y qué harás tú, cola mía, si me delatan? Pues dirigiré la carrera. Pues en marcha, en marcha. Pero pronto llegó el oso y empezó a escarbar alrededor del tronco y finalmente le agarró por la cola al zorro y se lo echó al lomo y se marchó de allí con él. Y cuando pasaron junto a un tronco, al tronco de un abedul, vieron un pájaro carpintero que estaba picoteando el árbol. Y entonces, entre dientes, dijo el zorro, ¿qué tiempos aquellos en que aún podía pintar de muchos colores aquellos bonitos pajaritos? ¿Pero qué dices, viejo zorro? Preguntó el oso. Nada, nada, que me llevas a tu comedero y me comas y me comas, dice el zorro. Siguió andando, andando. Llegaron hasta donde había otro pájaro carpintero. ¡Ay, aquellos tiempos! Sí, eran buenos tiempos, y cuando podía pintar de muchos colores aquellos bonitos pajaritos. Ah, volvió a decir el zorro. ¿Pero no podrías pintarme a mí también de muchos colores? Preguntó al oso. Ah, no, 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 tú no puedes resistir dolores tan espantosos. Hay que cavar un hoyo y arrancar mimbres y clavar unos postes y echar brea en el hoyo y prenderle fuego y... no, no importa los esfuerzos que haya que hacer. Yo mismo haré esos trabajos. Y el oso se puso a hacerlo inmediatamente.
Cuando el oso lo tuvo todo terminado, el zorro cogió los mimbres, lo ató fuerte al borde del hoyo y empezó a atizar el fuego y empezó a cortar los mimbres a mordiscos y el oso creyó que el zorro iba a decorarle el lomo de colores y dijo: ¡Uy, cómo quema! ¿Cómo quema, viejo zorro? ¡Quema mucho! ¿Lo ves? Ya sabía yo que no resistiría los dolores que resisten aquellos pajarillos, dice el zorro. Pues yo también lo resistiré, yo también lo resistiré, contestó el oso mientras su piel comenzaba a arder. Y entonces el zorro terminó de cortar todos los mimbres, empujó al oso al fondo del hoyo y luego se marchó rápidamente del bosque. Allí se quedó hasta que calculó que ya se habría quemado y, y que el fuego se habría apagado, y luego regresó con un saco, reunió cuidadosamente los huesos y reemprendió el camino. Y cuando poco después se encontró con un hombre, sacudió el saco con los huesos y sonaron, y el hombre lo oyó y pensó: ¿No ha sonado eso a plata y oro? ¿Qué llevas ahí? Preguntó el hombre. "Oh, lo que me han legado mi padre y también la herencia de mi madre. ¿No bien, no quieres venderme tu herencia? No, si antes no me vendes ese pequeño reno de tiro, ese reno de 3 inviernos, ese otro de 3 y aquella pequeña hembra de reno. Pues claro, claro, los tendrás, le prometió el hombre. Y cuando el zorro dice: Mira, si te llevas el saco, no debes mirar lo que hay dentro hasta que hayas cruzado aquellos 5 o 6 montañas de allí, porque si miras antes, lo que hay dentro se convertirá en huesos quemados. Así que hicieron el camino y el hombre se quedó el saco. Y después del cambio, el zorro se quedó con los renos y cada uno siguió su camino. Y el zorro con los renos y el hombre con su saco de dinero, pues poco después el zorro buscó ayudantes para matar a los renos. Reunió un oso, un águila, un glotón, una comadreja, un zorro azul, una culebra, una serpiente y una rana. Y estos debían ayudar al lobo a disparar flechas a los renos y matarlos. Y el oso disparó a la quijada. Por eso hay un lugar en la quijada que aún hoy se le llama la flecha del oso. Y el lobo disparó al muslo trasero, y por eso el reno tiene ahí, aún hoy, una señal en forma de flecha que se llama la flecha del lobo. Y el glotón disparó a la nuca, y por eso el reno tiene en la nuca una señal que se llama la flecha del glotón. La comadreja disparó a la garganta, y por eso hasta allí, ahí está la señal de la comadreja. Y el zorro azul disparó a la oreja. Por eso detrás de la oreja se encuentra un solo huesecillo al que llaman la flecha del zorro azul. La serpiente disparó a la parte de grasa que rodea el intestino recto. Y por eso aún hoy en el intestino hay una señal que se denomina la flecha de la serpiente. Y la rana finalmente disparó a la grasa que rodea el corazón. Y por eso aún hoy, entre el corazón y la grasa que lo envuelve, se encuentra un huesecillo que se denomina la flecha de la rana. Y así mataron tranquilamente a todos los renos. Ahora limpiaré los estómagos y los intestinos, dice el zorro cogiendo un estómago y dirigiéndose hacia detrás de una roca. Y ahí empezó a lamentarse a voz en grito, igual que si lo hubieran capturado los hombres. Cuando los otros oyeron aquellos quejidos, se asustaron y salieron corriendo de allí, cada uno en una dirección. El zorro, por su parte, pues se quedó ahí, solo, cocinando. Y entonces llegó el hombre, el, al que había engañado, y le dice: ¿Qué has hecho? ¿Por qué me has engañado? Y me has vendido huesos quemados. ¿Y por qué has matado a los renos? No creas que lo he hecho yo, hermanito. Quienes lo han sacrificado han sido mis camaradas. En ese preciso momento el hombre vio saltar a la comadreja con el hocico reluciente de grasa. Cogió rápidamente el batidor que había en la olla y golpeó a la comadreja con él. Y a la comadreja se le quedó la punta de la cola de color negro. Y entonces el zorro, que fue corriendo al bosque y llegó a la orilla de un río donde un hombre estaba ahí construyendo una barca. Y el zorro dijo: Ojalá pudiera yo también construirme una barca.
Como vuelvas a decir semejante estupidez, te tiraré al agua hasta donde está aquella piedra, dice el hombre. Pues a mí me gustaría poder hacerme una barca. Y entonces el hombre lo agarró y lo tiró al agua. Y el zorro fue a caer donde estaba la piedra. Y entonces se pone a gritar: ¡Peces, venid aquí y llevadme donde está la otra orilla! Y los peces fueron allí y llegó un lucio. No, en tus planos lomos, pues no, no, no me sentaré, dice el zorro. Y entonces llegó la lota. Sobre tu viscosa piel tampoco me sentaré, dice el zorro. Y entonces llegó el tímano. Sobre los ásperos lomos me atrevo mucho menos aún sentarme. Y entonces llegó la perca. Sobre tus espinosos lomos no me sentaré, dice el zorro. Y luego llegó el vical. Anda, si tú también estás ahí, pero no, tampoco me sirves. Y luego llegó la trucha. ¿Cómo? ¿También tú? Pero no, no, no me vales. Y llegó el salmón. Mira, tú sí que eres el apropiado. Acércate un poco más para que no me moje las patas. Y entonces el salmón se acercó. El zorro lo tiró a la orilla, lo atravesó y encendió fuego. Y entonces empezó a crepitar. Ahí va. Ahora vienen los soldados, dijo para sí el zorro mirando el pez. Ah, no, es solo mi pececito que se está chisporroteando. Y entonces cogió el pez y lo golpeó contra la piedra, pero al hacerlo, pues se quemó los ojos. Y entonces el zorro se puso en camino, sin ojos. Y al pasar junto a un abedul le preguntó: "Mm, ¿Te quedan un par de ojitos para mí?". No. Y entonces llegó a un pino. ¿Tienes ojos? No, no tengo. Y entonces llegó al álamo temblón y le preguntó: ¿Te quedan un par de ojitos para mí? Sí, tengo unos, pero no te los prestaré por mucho tiempo, sino solamente por un ratito. Y entonces el, el zorro dijo: Tampoco hace falta que me los prestes por mucho tiempo, pues detrás de aquella montaña tengo mis propios ojos". Y entonces le dio los ojos y el zorro echó a correr gritando: Ahora ya tengo los ojos del álamo temblón para siempre. Y como el álamo temblón le prestó los ojos al zorro, tiene los suyos como quemados. Pero el álamo temblón se puso furiosísimo, se estiró como para coger al zorro, mas lo último que pudo alcanzar fue la puntita de la cola. Y por eso, hasta el día de hoy, el zorro tiene la puntita de la cola de color blanco y colorín colorado. Esta historia ha terminado. Buenas noches a Héctor, Aina, Lucía, Pablo, Laura, Elena y a todos los que aman los cuentos.